El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pobre pecador. Pues bien, yo les aseguro que este publicano bajó a su casa justificado y aquel fariseo no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace creo que algunos 14, 15 años o más, no recuerdo bien, pero van a ser un buen tiempo. En nuestra comunidad había un sacerdote muy bueno, un hombre extraordinario, muy virtuoso, exorcista durante 30 años en su diócesis. Y ya los últimos años de su vida pidió permiso a nuestro obispo para quedarse allí en la comunidad y atender desde allí a algunas personas que requerieran de su oración. Eran muy difíciles las citas con él porque siempre atendía todos los miércoles y no atendría un grupo de más de 30 o 35 personas. Y pues la gente en todas estas situaciones difíciles que vive, pues buscaba como fuera una cita con él. Y un día yo estaba pasando por el parqueadero del convento de nuestras hermanas y vi un señor que estaba sentado allí debajo de un árbol. Lo vi ahí solito. Y entonces, pues me le acerqué, lo saludé y le pregunté si ya lo habían atendido y me dijo que sí, que ya unas hermanas pues estaban buscándole un lugar donde estar. Me contó que había viajado desde muy lejos de otra ciudad del interior del país porque no había podido conseguir una cita con este sacerdote y se había venido para que lo atendiera porque estaba muy mal. Total, nuestra fundadora permitió que él se quedara allí unos días y efectivamente el exorcista lo atendió. Y resulta que era un caso tan difícil que le pidió que se quedara varios días. Él se quedó. A los días vino su familia, su esposa, sus hijos, y al final Dios lo bendijo muchísimo. Él se despidió, fue a despedirse a nuestra casa, fue a buscarme y llevaba un sobre de Manila y me dijo: hermano, quise venir a traerle esto y agradecerles por todo lo que hicieron por nosotros. Cuando yo toqué y vi que era plata, yo no le quise recibir el sobre, le dije que no, que lo que se había hecho en la casa era con mucho cariño. Dijo: recíbamelo por favor, ya también a las hermanas les dejé una ofrenda, recíbamelo. Esto que yo doy no es nada. Y entonces me dice: es que en esta vida habemos gente tan pobres, que lo único que tenemos es plata.
Y a los días me di cuenta que es un gran empresario del país. Él llegó como un pordioserito a la casa. Nadie se imaginó que era un hombre de muchísimo dinero. Pero ¿para qué le había alcanzado el dinero? Para nada. Se estaba perdiendo su alma. Se estaba perdiendo el alma de su esposa, de sus hijos. Y la única alternativa, al ver que ni el dinero, ni el éxito empresarial, ni los grandes contactos, ni el mundo internacional, porque viajaban, iban y venían con todas las posibilidades, le había servido para solucionar los problemas más grandes de su vida, que era el problema de su conciencia. Estamos en un momento muy dramático de la historia, en donde cada ser humano ya no puede con la carga de sus culpas, de sus pecados. Y lo vemos diariamente los sacerdotes que nos dedicamos continuamente al sacramento de la penitencia, como hay personas que ni siquiera logran encontrar paz y alivio, ni siquiera en el sacramento de la confesión, porque ya no se confiesan bien. Que no logran encontrar paz ni siquiera ya en las grandes oraciones o recitaciones que hacen, porque no las están haciendo bien. Que no logran encontrar paz ni siquiera para sus culpas y alivio para ese tormento interior de su propia culpa, ni a veces asistiendo a la Eucaristía porque no la celebran bien. Ni en la acumulación de novenas, de actos piadosos, de rosarios, porque no lo estamos haciendo bien. Hace 8 días, si recordamos, el Evangelio fue sobre una viuda que iba donde el juez insistentemente, sin parar, y a toda hora y en todo momento, hasta que le hiciera justicia. Y precisamente el Señor contó esa parábola para enseñarnos que debemos orar en todo momento e insistentemente. Y hoy viene la palabra del Señor, porque San Pablo también le decía hace 8 días a Timoteo que se mantuviera firme en lo que había aprendido de él. Y es que Timoteo aprendió de Pablo a relacionarse de manera correcta con el Señor. Hoy es la continuación de ese texto donde Pablo le está diciendo, mira lo que ha pasado con incluso aquellos que eran discípulos míos. En mi primera defensa yo ya estoy a punto de ser derramado en libación y me dejaron solo. Estos días en la fiesta del apóstol San Lucas se tomaba el mismo texto de San Pablo a Timoteo para decir, Pablo, solamente estuvo conmigo Lucas, el evangelista de los pobres. De resto, todos me dejaron solo. Y hoy está diciendo Pablo y dando testimonio de que el único que ha estado con él y no lo deja solo en ningún momento, ni lo dejará solo, es el Señor. Si nos damos cuenta, todos somos pobres. Y el más pobre en este mundo es el que todavía no alcanza a darse cuenta que la única y la gran riqueza que necesita su corazón es el Señor. Por eso la bienaventuranza, la primer bienaventuranza, que es el secreto de la felicidad, empieza afirmando que son felices los pobres y pobres en el espíritu. Ayer en el retiro hicimos unas renuncias y yo espero que haya sido de corazón, porque si seguimos con esa riqueza nos va a pasar lo de este hombre. ¿Para qué nos sirven todas esas riquezas? ¿Para qué nos va a servir el apego desordenado a las personas, a los lugares, al tiempo? ¿Para qué?
si nada de eso puede darnos la justificación, la paz y la alegría, el gozo, la fortaleza sobrenatural que necesita nuestra vida. Por eso este publicano se devolvió feliz para su casa, porque él sí se dio cuenta para qué era la pobreza. La pobreza no es para mendigar a los hombres. La pobreza no es para mendigarle a las criaturas. La pobreza no es para andar arrastrados, idolatrando los poderes de este mundo, a ver si se acuerdan de nosotros, los poderes económicos, los poderes políticos, los poderes culturales, los poderes racionales, los poderes intelectuales y aún los poderes religiosos. La pobreza no es para andar arrastrados, mendigándole a ellos la justificación que necesita nuestro corazón. La pobreza es para encontrar a Cristo. Tanto que el Señor tiene en el Evangelio de San Mateo las parábolas del reino y las compara a un hombre que encuentra un tesoro en un campo. La compara también a una viuda que ha perdido una moneda de gran valor y la busca hasta que la encuentra. Compara esta pobreza, porque esa es la pobreza que pide el Señor, a un pastor que ha perdido una oveja y va y la busca hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, siente una gran alegría, que este hombre va y vende todo lo que tiene, no le importa entregar lo que sea, para quedarse con aquel tesoro que es Jesús, que es su Espíritu, que es el amor del Padre. La verdadera pobreza nos debe llevar a darnos cuenta que nuestra única riqueza es el Señor y que solamente Él puede justificarnos y Él puede sanarnos de todas las culpas que traemos internamente. No es lo mismo cuando alguien me dice te perdono, que cuando yo escucho al Señor en mi corazón diciéndome te perdono. Dios ya nos perdonó y ya nos ha ofrecido su misericordia, pero nosotros andamos buscando y mendigando ese perdón y esa misericordia en otro lado. ¿En qué buscó la justificación el fariseo? En las prácticas externas que hacía. Porque ayunaba mucho, porque daba mucha limosna, porque hacía grandes plegarias, porque daba el diezmo de todas sus ganancias, porque no era un ladrón, porque no era injusto a su manera de ver. Tanto que San Pablo dice en la carta a los romanos, en el capítulo 2 a los judíos, dices no robar, pero robas. Dices no matar, pero matas. Y cuando nosotros nos ponemos de cara a la verdad, nos damos cuenta que no salimos tan impecables y que siempre tenemos de qué pedirle perdón al Señor. Y por eso no tenemos que buscar la justificación en prácticas externas. La justificación tenemos que buscarla en el Señor, en su palabra, en su presencia real en los sacramentos, pero viéndolo a Él, buscándolo a Él. En la Eucaristía no venimos a buscar un rito o una ceremonia externa, venimos a buscar a una persona viva y es Jesucristo. Cuando vamos al sacramento de la confesión, no vamos a encontrarnos con el Padre Omar o el Padre Alberto o el Padre Juan, vamos a encontrarnos con Jesucristo vivo y resucitado, que es la manifestación de la misericordia del Padre. Cuando vamos al sagrario, no vamos a buscar una caja de metal bien adornada, que debe ser lo más dignamente posible para el Señor. Vamos a buscar a una persona viva,
que es capaz de transformar nuestra vida y que es el único que tiene la capacidad de justificarnos, de alegrar nuestro corazón, de llenarlo de vida y de hacernos sentir verdaderamente perdonados y también destinados a la gloria más alta. El mundo está tan pobre hoy que anda buscando justificación en las trivialidades de este mundo. En la iglesia habemos sacerdotes tan pobres que lo único que buscamos, en donde buscamos la justificación, es en el conocimiento intelectual, en el bagaje doctrinal, o aún a veces hasta caemos en una ceremonia, como lo decía Benedicto XVI, lo dice en su libro póstumo, en solo ceremoniales y no en una liturgia de corazón. Porque a muchos sacerdotes, a muchos obispos y hasta muchos diáconos se nos ha perdido la piedad del corazón. Parece que viniéramos a celebrar un rito y no a mostrar a una persona viva y divina que es nuestro Señor. ¿Cuánta cuenta le vamos a tener que dar los sacerdotes al Señor por las liturgias superficiales? Porque a veces nos entretenemos queriendo agradar a la gente y no a Dios, a quien venimos a glorificar en la liturgia. Porque a Él es a quien venimos a alabar por la grandeza de su amor, por la grandeza de su perdón, por la grandeza de su misericordia. Y el corazón sabe cuándo se ha unido a esta persona y cuándo no. Al final de cada Eucaristía, cada católico sabe si lo vio o no lo vio, si lo encontró o no lo encontró. Benedicto XVI, en su encíclica Dios es amor, en la introducción dice que uno no comienza a ser cristiano por una idea. Y hay muchísimas ideas de Jesucristo, tanto que hay tomos, volúmenes larguísimos. De Benedicto XVI esperaban una gran síntesis teológica como la de Santo Tomás de Aquino en el Medioevo y no quiso escribir más. Solo dejó un librito chiquito, casi un folleto, su libro póstumo donde dijo, esta es mi síntesis de la teología. Y donde le dijo a la iglesia, esta es tu vida moral. ¿Y cuál es tu vida moral, iglesia y mundo? Amar a Dios. Descubrir su amor, dejarte transformar por su amor. Ahí empieza la verdadera vida moral. Y a los sacerdotes nos dijo, ¿dónde está la esencia del sacerdote? ¿Dónde está la esencia del ministerio? En vivir para Dios, glorificar a Dios, amar a Dios con todo el corazón, para que quien te vea sacerdote sepa que amas a Dios y contagies de amor a Dios. No quiso escribir más. Y eso que lo definen como un gran intelectual, yo no pienso eso. Pienso que es un hombre de Dios, un místico, un hombre que amó a Dios hasta el final. Pero ¿cómo nos vamos embolatando como el fariseo? Hasta tal punto que se tiene que devolver con la amargura de un corazón frío, tieso, ni siquiera tibio, congelado, que ya no siente nada por Dios, pero sí siente por el mundo. Después de cada Eucaristía nos damos cuenta cómo ha quedado nuestro corazón. Si ha quedado con el deseo que quedó el corazón de Pablo, de llegar a la gloria del cielo, y está feliz porque dice que se le acerca el momento de llegar al reino del cielo. Y está tan feliz que dice, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Ya no le importa si lo quieren o no lo quieren. No le importa si lo van a acompañar o no lo van a acompañar. Está viviendo el momento más hermoso de la vida, que es la soledad de este mundo. Hermano cristiano,
Si verdaderamente queremos amar a Dios y vivir para Él, estamos destinados a quedar solos en este mundo. Y es lo mejor que nos puede pasar, porque quedamos solos para estar con el único solo, la gran riqueza con la que todos quieren quedarse, que es Dios. Y lo más grande que nos puede pasar en este mundo es encontrar este tesoro, el tesoro del amor de Dios. Por eso Pablo lo llegará a decir en su último escrito, la carta a los romanos: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Nada, ni nadie. Nada, ni nadie. Ni las potestades, ni la muerte, ni el hambre, ni la vida, nada. Gracias a aquel que nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Y si fue capaz de entregar a su Hijo para justificarnos, no nos va a condenar cuando nos encontremos con Él, si lo hemos buscado, porque si ni siquiera perdonó a su Hijo para demostrarnos cuánto nos ama, cuando lleguemos a su presencia, si lo hemos estado buscando, nos perdonará de todo, si lo estamos buscando. Si en nuestra pobreza Él es el tesoro que buscamos y la riqueza que buscamos. La justificación a un corazón le viene porque busca a Dios con el alma. La purificación interior viene cuando uno busca a Dios con el alma. Por eso los santos no tenían que hacer tantos talleres de sanación interior, ni tenían que hacer tantos métodos de liberación, porque encontraban el más perfecto, que era buscar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. No fue que nacieron sanos e inmaculados, fue que Dios los hizo por ese deseo tan grande que había en su corazón. Yo les quiero dedicar el último capítulo de la encíclica del Papa Benedicto XVI para este año de la esperanza, en donde él habla de la esperanza que sí salva, no de esta esperanza que aún se predica dentro de la iglesia, que es una esperanza trivial. ¿Qué esperanza nos están predicando hoy en la iglesia? Una esperanza solo en el diálogo con los hombres, sin diálogo con Dios. Hay que dialogar con los hombres, pero después de dialogar con Dios. No es así. Para vencer la pobreza y la miseria de este mundo, tenemos que dialogar con el rico, con el único que ha sabido satisfacer toda pobreza humana, toda hambre humana, que ha sabido satisfacer toda viudez humana, toda soledad humana. Y no hay nadie como Él, nadie como Cristo. Nadie como el Señor, nadie como Dios, nadie como el Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos perder de vista nuestra gran riqueza, que es el Señor. Él es nuestro juez. Y es muy lindo saber que uno llega al final de esta vida y se va a encontrar con un juez justo, que va a justificar a quien lo buscó de corazón. Pero también va a hacer lo que hizo con el fariseo, a quien no lo buscó de corazón. No le va a dar la justificación. A mí siempre me confronta mucho porque dentro de la iglesia yo escucho, y cada vez con mayor frecuencia, esta frase, seguramente ustedes la han escuchado: el Señor no juzga, Dios no juzga. Yo no sé qué van a hacer quienes están predicando esto, porque en el credo lo tenemos como un dogma de fe: vendrá a juzgar a vivos y muertos. Porque Pablo lo trae a Timoteo y le dice: ponte delante del Señor y mantente firme en Él. Te conjuro en nombre de Cristo, que vendrá a juzgar a vivos y muertos, que te mantengas firme en Él. Yo no sé qué van a hacer hoy con la palabra de Dios del libro del Eclesiástico, que dicen que Dios es juez. ¿Saben por qué? Porque son tan pobres que no han entendido lo que nos dijo San Pablo VI, que la primera vía del amor es el juicio, la justicia.
Y lo está haciendo el Señor hoy. Jesús está haciendo un juicio sobre dos personas, un publicano y un fariseo. En la iglesia hay mucho error. Hay falsos profetas y falsos maestros y falsos pastores disfrazados de ovejas, pero son lobos que no nos llevan al único pastor que es el Señor, que no nos hacen depender del único pastor que es el Señor. Para eso son los sacramentos, para encontrar al único pastor. Para eso es la palabra de Dios, para encontrar al único pastor que sabe enseñar. Para eso es la evangelización, para poner en evidencia al único pastor que es Cristo. San Pablo VI en el Evangelio Anunciante decía: Iglesia, tú existes para mostrar a Cristo, para anunciar a Cristo, para dejar a Cristo en los corazones. No hay que estar hablando de otra cosa. No hay que perder el tiempo. Solo hay un Salvador, se llama Jesucristo. Solo hay un único Mesías, se llama Jesucristo. Solo hay un único pacificador, se llama Jesucristo. Solo hay un único Redentor, se llama Jesucristo. Y lo encontramos en la iglesia, sobre todo en los sacramentos, sobre todo en la palabra, sobre todo en el corazón de la Virgen, sobre todo en el corazón de San José. Les dije que les dedicaba ese segundo o tercer capítulo, no recuerdo bien, pero ahí lo van a encontrar en Spes Salvi, en un apartado donde Benedicto XVI dice cómo adquirimos esta esperanza que salva, porque la necesitamos hoy más que nunca. ¿Por qué creen que el Papa Francisco, antes de morir, abrió este año jubilar con la esperanza? El Papa dice allí que hay 3 lugares para aprender esta esperanza y para encontrarnos con esta esperanza y para crecer en esta esperanza que salva. El primer lugar, y eso es lo que les voy a dedicar, la oración. Y cita a San Agustín diciendo que la oración es un deseo del corazón y que entre más tenga el deseo de hablar con Dios, de encontrarme con Él, de verlo, más se ensancha mi corazón y se capacita para recibirlo. Por eso el Señor hace 8 días nos decía cómo había que orar. Porque esa mujer perseveró e insistió tanto, porque cada que pedía, buscaba, se le ensanchaba el deseo de tener un día justicia. Y lo logró. Segundo lugar que trae Benedicto XVI en esa encíclica. Segundo lugar es el sufrimiento. Hoy hay falsos profetas dentro de la iglesia que quieren abolir el sufrimiento y predican éxito y entretienen a la gente, la entretienen con una cantidad de dinámicas y de actividades para que se dispersen un poco, como hacen los psicólogos, como si el sufrimiento fuera una desgracia para nosotros. A esto se les ha olvidado, o nunca lo han visto, o nunca les ha interesado, que hay un sacramento que se llama la unción de los enfermos, y es para fortalecer el sufrimiento y para enseñarnos a asumir el sufrimiento y para darnos cuenta que el sufrimiento es el regalo más grande que tenemos los cristianos, porque en el sufrimiento está la vida y la vida eterna. Cristo nos trajo la vida sufriendo y los santos han encontrado a Dios y su amor en el sufrimiento. El sufrimiento es una perla preciosa porque es Dios mismo padeciendo y lo abrazamos a Él. Por eso el cirineo, cuando lo agarran y lo obligan para ayudarle a cargar la cruz, se rebela y no quiere, y lo hace de mala gana, ¿sí? Dice que conste que yo solo iba pasando por acá, y cuando comienza a cargar esa cruz y a probar de ese sufrimiento, se enamoró tanto que no la quiso soltar. De hecho, la tradición cristiana reconoce, parece, en él a alguien que San Pablo menciona y ahora es santo, con sus hijos y su familia, porque encontró el amor verdadero allí. Quien abraza el sufrimiento
comprende lo que Cristo fue capaz de hacer por él. Y San Pablo va a decir, me amó y se entregó hasta la muerte por mí. Por eso deseo probar más sufrimiento, porque solo allí comprendo cuánto me ha amado el Señor. Por eso la fuente de vida para los santos era la pasión del Señor y querían vivirla. Por eso el Padre Pío nunca le pidió al Señor que lo bajara de la cruz, porque allí comprendió cuánto lo amó Dios, cuánto lo amó el Señor. Falsos profetas, apóstatas, que no conocen al Señor y nos alejan de Él. Me amó y se entregó hasta la muerte por mí. Y un tercer lugar que Benedicto XVI nos regaló antes de morir, porque Él lo vivió, para encontrar al Señor y su amor, fue el juicio. Aunque nos lo hayan presentado terroríficamente, y aunque otros vayan al otro extremo y digan que no exista, Benedicto XVI dice: el juicio es un lugar de esperanza porque nos lleva a tomar conciencia, a ser responsables y a buscar al Señor, nuestro justo juez. A no andar mendigando juicios humanos que son imperfectos, a querer solamente el juicio de Dios y nada más que el de Dios, porque es el único juicio recto, es el único juicio justo, el único juicio que va basado en el amor y en la verdad. Porque en este mundo no existen esos juicios en nadie, ni en ningún tribunal, ni en ningún magistrado, solamente en el Señor. Hoy lo trae la primera lectura. No hace acepción de personas. Él mira el corazón. Samuel, el gran profeta Samuel, el juez, porque también era juez, profeta y juez, se equivocó cuando Dios lo mandó a ungir uno de los hijos de Jesé. Le dijo entre ellos, no le dio los detalles porque Dios nunca da detalles, deja que el corazón lo descubra, pero a Samuel le faltaba todavía purificación. Ve donde Jesé y uno de sus hijos será el gran caudillo de Israel. Y va a Samuel y le dice a Jesé, va al escondido de Saúl porque lo puede matar, y cuando le dice, trae a tus hijos, el que tú creas que tiene más capacidades y cualidades para gobernar una nación, porque Dios lo va a ungir. ¿Y qué hace Jesé? Va y busca al más estudioso, al más diplomático, al que tenía, ellos eran capacitados para el trabajo militar y para el gobierno, porque muchos querían llegar a ese nivel de gobierno. Y saca al primero, que tiene todas las apariencias externas, los títulos, los diplomas, los doctorados en teología dogmática y canónica y de todo, ¿sí? Saca al que más conoce de espiritualidad, al que más conoce, y lo trae ante Samuel, y Samuel dice, uy, ese es, de seguro que tengo ante mí el ungido de Yahvé. Y viene la palabra del Señor y le dice, te equivocas. Es que tú miras, ustedes los hombres miran las apariencias. Yo miro el corazón. Ese no es. Ni siquiera le quiso decir cuál de los otros es para adelantarle el camino, ¿no? Y fue pasando uno por uno y ninguno clasificó. Quedaba el más chiquito y era un campesino, no sabía nada. Lo único que sabía era cuidar ovejas, y eso que ni las cuidaba al estilo de los pastores normales, con una mochilita, una caucherita y unas piedrecitas. El oficio más vasto y sencillo, porque el pobre no tenía capacidades para nada. Era el olvidado, el inútil, el inservible.
y lo ve todo rubio, eso sí, con una cabellera rubia, bonito, por allá todo tranquilo, ingenuo, inocente, y dice el Señor, ese es. Y todos se quedan. Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se las ha revelado ni a los sabios, ni a los entendidos, ni a los que más saben en materia de teología, de moral, de derecho canónico, de pastoral, de proyectos de evangelización. Se las ha revelado a gente sencilla. Y si miramos la historia de la Iglesia, ¿quiénes han sido los que han reformado la Iglesia, la han renovado y la han restaurado? Los santos, los más sencillos. El juicio nos enseña eso, que Dios no se fija en las apariencias. No todo lo que brilla, decían nuestros abuelos, es oro. Pura filosofía colombiana, ¿sí? Latinoamericana. No estos grandes filósofos modernistas de títulos en las universidades más destacadas. Filosofía pura. Por eso yo conozco un campesinito que me encanta ir a saludarlo, va a cumplir casi 70 años. Y me impactó por esto, porque un día fui a preguntarle por algo, me tocó incluso el acceso a su finca es muy difícil. Me tocó quitarme el hábito, ponerme unas botas, por lo menos llevaba mi clériman. Y entonces llegué, él por ahí estaba clavando unos estacones. Y yo vi que me miró y siguió clavando los estacones. Entonces yo me tuve que ir a donde él. Uno como sacerdote enseñaba que la gente le corra por ese clericalismo, ¿sí? Él no. Cuando yo me fui, coge la embaradera con una mano y dice, ¡ay! Es que es un padrecito, un ungido del Señor, y suelta la embaradera, se quita el sombrero. Padre, ¿cómo está? Deme la bendición, padrecito. Les voy a decir el nombre, pero nunca van a ir a buscarlo ni a contarlo, ¿sí? Se llama Amado, sí se llama, Amado. Y me dice, ¿cómo no sabía que es un padrecito? Entonces me miró, pero con cierta sospecha hablaba conmigo. Y me dice, a ver, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sí es de los que obedecen o no? Y entonces yo me quedé así como, un campesino. Y dije, ¿por qué me dice eso? Y le dije, porque hay padrecitos que son desobedientes al obispo. Le dije, no, yo tengo mis facultades, yo estoy en... Ah, bueno, porque hay que obedecer. Y constantemente a veces voy y lo saludo. ¿Qué día fui? Y entonces le dije, ¿cómo va con sus cultivos? Me dice, padre, la agricultura es toda una escuela y una universidad. La gente cree que esto es así, lo más de fácil. Un día vino un muchachito, me compró un lote por allá porque había estudiado en la universidad y entonces me dijo que iba a sembrar, que iba a hacer de ese lote una siembra. Yo me quedé callado, yo le vendí el lote, si él lo quería. Y le dije, ¿usted sí sabe? Yo le dije, ¿usted sí sabe cómo sembrar? Sí, yo sé, yo ya estudié en la universidad, ya me gradué y ya voy a comenzar a hacer mis cultivos. Y dice, por ahí vino y empezó unos días y venía todos los días y hace tantos años no volvió, por allá tiene eso abandonado. Y dice, es que creen que la luna es pan de queso. No, la agricultura es jodida. Nos prueba primero para después darnos fruto. Y yo llevo más de 50, casi 60 años trabajando la tierra. La última vez que fui, se alegra mucho cuando me ve. Yo también me alegro mucho porque me encanta escucharlo. Los pocos momentos, es un coloquio de esos profundos, ¿sí? Y entonces venía con un poste encima y le dijo, mamá, venga, yo lo llevo. No, padrecito, tranquilo, yo lo llevo. Usted tiene que dedicarse a lo suyo, ¿sí? Y entonces me dice, padrecito, gracias por venir, regáleme su bendición. Soltó el estacón nuevamente, se quitó el sombrero, yo le di la bendición. Y entonces dice así en un suspiro, ¿qué haríamos nosotros sin los sacerdotes? Nos quedaríamos sin la Eucaristía.
Y si este mundo está tan perdido, tan jodido, ¿qué sería sin la Eucaristía? Esto no se ha acabado porque todavía tenemos la misita. Y los sacerdotes nos ayudan con la misita. Pero hay sacerdotes que ya no nos gusta celebrar la misa. Nos gusta hacer otras cosas, ¿sí? En redes sociales, entretenidos por ahí, como si esa fuera la plataforma más efectiva para llegar al corazón. El Espíritu Santo tiene otras formas más audaces que las nuestras de tocar corazones, sin decir que es malo porque no la podemos satanizar, pero en un alto porcentaje está contaminado todo eso, en un alto porcentaje. Lo que yo aprendo con ese campesino, no lo aprendo con la inteligencia artificial, ni siquiera le pregunto, ni siquiera, ¿para qué? Yo tengo a quien preguntarle, ¿sí? Los niños, los ancianos, como nos enseña el Evangelio y nos lo enseñaba tanto el Papa Francisco. Pero cómo nosotros vamos perdiendo esa noción de cómo se manifiesta la justicia de Dios. Esta semana habíamos echado en la comunidad en un camino una piedrita blanca para adornar el camino. Entonces, habían dos chiquitos ahí, uno de 4 y otro de 6 años, y medio estaban jugando ahí, brincando en las piedras. Habían ido a misa. Y les dije, ¿cómo les parece? ¿Cómo quedó? Porque ellos van todos los días. Y me dice el más grandecito de 6 años y medio, bueno, muy bueno. Y le dice, blanco, ¿cierto ese camino? Y me miró y me dijo, como la pureza, blanca. Es la inocencia del corazón. Ahí está la justicia de Dios. Ahí está. En fin, que hoy el Señor con esta liturgia de la palabra tan preciosa y el sacramento de la Eucaristía despierte nuestro corazón para buscarlo a Él como juez. Es lo que trae hoy la liturgia de la palabra. Por eso el salmista se alegra porque dice, yo me voy a dedicar a bendecir al Señor en todas horas, mi boca no va a cesar de alabarlo y de cantarlo, porque yo del único que me siento orgulloso es del Señor, mi juez. Y ojalá todo su pueblo se alegre en escucharlo, porque el Señor atiende nuestras súplicas, siempre. Por eso no dejemos de perseverar en la búsqueda del Señor, en la Eucaristía, en la palabra, con la Virgen rezando el rosario, en lo sencillo. No necesitamos hacer cosas estrambóticas, ¿sí? En la vida espiritual, lo sencillo. Ya la Virgen nos dejó todo en el rosario, ya Jesús nos dejó su presencia en la Eucaristía y en todos los sacramentos, nos dejó su presencia en su palabra. Ya no necesito. Por eso San Francisco de Asís dijo, yo no necesito otra regla más que el Evangelio. Y miren lo que son los santos cuando le creen al Señor como niños. Hoy San Francisco de Asís está más vivo que hace 800 años que murió. Hoy se ha vuelto más famoso que hace 800 años que algunos hermanos de su comunidad ni lo querían ver. Por exagerado, por radical, por fanático. Pero hoy se habla tanto de San Francisco de Asís, porque los santos, está vivo, tan vivo que vive en todo lugar. Y si nosotros vivimos bien atentos, nos lo podemos encontrar por ahí en cualquier parte. Así son los santos. Que la Virgen no deje de interceder por nosotros. Hoy le suplicamos a ella, porque su intercesión maternal es la que todavía nos permite tener una oportunidad. Que esta Madre tan hermosa, que intercede, que suplica, que llora, que pide a Dios por nosotros, no lo deje de hacer ni un momento, para que nosotros nos convirtamos rápidamente. Que San José, que también constantemente está suplicando ante Dios y es nuestro intercesor y se ha vuelto nuestro compañero de camino, pues nos siga acompañando, para que nosotros encontremos el gran tesoro que es Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre